Digamos que has tomado 4 de 5 exámenes para tu clase de matemáticas. Los puntajes se enumeran a continuación, en rojo. Que debe calificar en la última prueba para tener una media o promedio de 90% o más. Al observar los puntajes de los exámenes, su puntaje de primer examen fue del 87%, el puntaje del segundo examen fue del 82%, el puntaje del tercer examen fue del 91%, el puntaje de la cuarta prueba fue del 95%, y aún debe tomar el quinto puntaje de la prueba. Pero desea saber lo que necesita para puntuar en esto para tener un promedio de 90% o más. Sabemos que para determinar el promedio o la media de un conjunto de datos, tendríamos que encontrar la suma de estos valores, y luego dividirlos entre 5 porque hay 5 puntajes en las pruebas. Y dado que este puntaje de la última prueba es desconocido, dejaremos que sea igual a X, y luego podemos escribir una ecuación para responder esta pregunta. Entonces, si comenzamos con el quinto puntaje de la prueba de X, y luego lo agregamos a los primeros 4 puntajes de la prueba, tendríamos que dividir esto entre 5 para determinar la media o el promedio. Y, nuevamente, estamos dividiendo entre 5 porque habría un total de 5 puntajes en las pruebas. Queremos que este promedio sea del 90% o más, lo que significa que queremos que esto sea mayor o igual a 90 o 90%. Ahora, podemos resolver esto para X para determinar cuál debe ser el puntaje de la quinta prueba. Bueno, esta suma aquí es igual a 355. Sigamos adelante y reescribamos esto como X más 355. Dividido entre 5 es mayor o igual que 90. Ahora, esta barra de fracción significa división. Entonces, si multiplicamos ambos lados por 5, podríamos eliminar esa fracción. Entonces, multiplicamos el lado izquierdo por 5, también debemos hacer lo mismo con el lado derecho. Entonces, multiplicar por 5 y luego dividir por 5 lo simplificaría 1. Así que nos quedaríamos con X más 355. Es mayor o igual que 5 veces 90, que sería 450. Entonces, ahora, para resolver esto para X, podemos restar 355 en ambos lados. Entonces, tenemos X, o ese puntaje de la quinta prueba, debe ser mayor o igual a 450 menos 355 sería 95. Esto significa que debes puntuar 95% o más. En la quinta prueba, para tener un promedio de prueba de 90% o más. Por lo tanto, debe obtener un mínimo de 95%. Si haces esto, obtendrás un puntaje promedio de prueba de exactamente 90%. Pero si su puntaje es superior al 95%, el promedio del examen será superior al 90%. Espero que hayas encontrado esto útil.